Antes de empezar, solo te pido algo simple. Si lo oscuro, lo oculto y lo que nadie quiere contar te atrae, suscríbete y deja tu like. Esto es Cráneo Rojo, donde la mente piensa, incluso después de morir. ¿Alguna vez te ofrecieron un trabajo tan fácil que parecía sospechoso? Si alguna vez te prometieron pagar por no hacer nada, no lo aceptes. Hay cosas que se mueven incluso cuando todo parece muerto. Apaga las luces un segundo. Y si tienes una ventana abierta, ciérrala ahora. Hazlo. No preguntes por qué. Mi nombre es Héctor Olivares. Tengo 31 años. Soy de Villahermosa, Tabasco. Y en 2018 trabajé como vigilante nocturno en un edificio que pertenecía a Pemex, abandonado después de una explosión menor que lo dejó fuera de servicio. El contrato era temporal a través de una empresa privada de seguridad. Me ofrecieron 3,000 pesos por semana solo por cuidar que nadie entrara. Sonaba perfecto, 8 horas solo, aire acondicionado viejo y un par de cámaras funcionando a medias. Nadie me explicó por qué el edificio seguía recibiendo suministro eléctrico, ni quién revisaba los reportes. El supervisor, un tipo llamado Mena, me entregó las llaves y un walkie. Me dijo sin mirarme: solo revisa los pisos del 1 al 4. Del 5º para arriba no subas. No hay nada que cuidar allá. Le pregunté por qué. Sonrió, pero sin mover los ojos. Porque allá arriba no te verías en las cámaras. Creí que era un chiste, pero su tono no tenía humor. La primera noche, el silencio tenía textura. No era vacío, era como un aire que no terminaba de circular, cargado de polvo fino y ese olor metálico que dejan los cables quemados. Encendí el monitor principal. Solo 3 cámaras funcionaban. Pasillos vacíos, luces parpadeando. El resto mostraba solo estática, ruido gris, como si algo intentara formarse pero no tuviera cuerpo. A la 1:40 hice mi primera ronda. Subí al 2º piso con la linterna. Todo parecía normal. Escritorios vacíos, cajas con sellos de Inventario 2003 y un calendario viejo con la cara amarilla de un santo. Cuando bajé, noté algo en la recepción. Una de las sillas giratorias se movía lentamente, como si alguien acabara de levantarse. El aire estaba quieto. Nadie más tenía llaves. Intenté convencerme de que el viento del ventilador la había empujado, pero el ventilador estaba apagado. A las 2:03, el radio crepitó. «Héctor, ¿estás ahí?» La voz era de Mena. Respondí: «Sí, todo tranquilo». Silencio. Luego, la voz repitió: «No contestes». El radio se apagó solo. Me quedé congelado. Revisé el canal. La frecuencia seguía abierta, pero sin sonido, como si alguien respirara del otro lado del cable. Pensé en llamar, pero el número del supervisor no aparecía en el registro de llamadas. Era como si nunca me hubiera contactado. Encendí un cigarro para calmarme. El encendedor se apagó con una corriente invisible, como si alguien hubiera soplado muy cerca de mi cara. A las 13:00 exactas, el monitor 2 mostró algo. Una silueta cruzó el pasillo del 3er piso. No tenía linterna, ni sombra, ni prisa. Caminaba con paso firme, pero el movimiento era irregular, como si cada paso no terminara de apoyar el pie. Acerqué la pantalla. El rostro era imposible de ver. Solo se distinguía un casco blanco con el logo de Pemex. Agarré la radio. «Mena, ¿hay alguien arriba?» «Nada». El silencio esta vez pesaba más que la estática. Decidí subir. El ascensor estaba fuera de servicio, así que tomé las escaleras. Cada paso resonaba como si el edificio respirara conmigo. El aire se volvió húmedo, con olor a diésel viejo. Al llegar al 3er piso, la puerta metálica estaba abierta, pero el candado seguía puesto del lado de afuera. ¿Cómo? No quise entrar. Asomé la linterna. Pasillo vacío. Solo las sombras de los cascos colgados en fila, balanceándose como péndulos lentos.
escuché un golpeteo rítmico, como pasos arrastrados, pero no venían del pasillo, venían del techo, justo encima de mí. Me quedé quieto, un sonido metálico retumbó. Una tapa de registro cayó al suelo desde el techo. Iluminé el hueco, nada, solo una negrura profunda, y entonces lo escuché otra vez. Héctor, era mi voz, perfecta, no un eco, no una imitación, mi propia voz, con mi respiración y mi tono. Héctor, sube. Era como si alguien hablara desde dentro del concreto. Retrocedí sin apagar la linterna. Bajé los escalones de espaldas sin parpadear. Cuando llegué al segundo piso, el sonido se detuvo. Silencio absoluto. Hasta que algo volvió a moverse en el monitor 2, allá abajo, en la sala de seguridad. En la pantalla vi la silla de la recepción girar otra vez, y sobre ella, algo nuevo, el casco blanco. El mismo que había visto hace minutos, ahora perfectamente centrado frente a la cámara. Me quedé sin aire, porque el casco no estaba vacío. Había una cabeza adentro, pero no tenía rostro. Solo una superficie lisa, gris, húmeda, que reflejaba la luz como si fuera piel recién salida del agua. No sigas mirando, dijo mi propia voz, otra vez, pero esta vez detrás de mí. Giré. Nada, solo el reflejo del pasillo en el vidrio del monitor. Pero en ese reflejo había algo que no estaba en el cuarto real. Una figura detrás de mi hombro. Parpadeé y el monitor se apagó solo. Me quedé inmóvil, sintiendo que el aire alrededor se espesaba, y por primera vez en mi vida supe lo que era tener miedo sin causa visible. No volví a encender los monitores esa noche. Esa noche terminé el turno sin volver a mirar las cámaras. Cuando llegó el relevo, un tipo joven con acento del norte, fingí normalidad. Le entregué las llaves, firmé el cuaderno y salí al aire caliente de las 6 de la mañana. El sol de Tabasco tiene algo que disuelve los miedos, pero ese día, por alguna razón, no lo consiguió. Sentía que el edificio me observaba. Dormí poco. Soñé con pasillos metálicos y una puerta que se abría sola. Cuando desperté, el celular mostraba 3 llamadas perdidas del número de la empresa. No devolví ninguna. Volví al trabajo esa noche solo porque necesitaba el dinero. Mena me recibió afuera, dentro de su coche. No bajó la ventana del todo, solo me habló desde la sombra. ¿Viste algo?, negué con la cabeza. Bien, dijo, no subas más al 3er piso y si escuchas tu nombre apaga la radio. Su tono no era de advertencia, era de experiencia. Le pregunté si había cámaras del 5.º piso hacia arriba. Se quedó en silencio un rato, luego dijo algo que no entendí del todo. Esas plantas siguen activas, aunque estén vacías. No insistí. A las 11:48 empezó la rutina de siempre. Café tibio, linterna en mano, revisión de pisos. Esa noche el silencio tenía otro sonido, como si detrás de cada pared alguien respirara despacio. El generador eléctrico hacía un zumbido intermitente, irregular, casi humano. De pronto, escuché algo que no era mecánico, un chasquido seco. 3 veces seguidas. Venía del pasillo donde estaban los cascos colgados. Me acerqué. Las cuerdas se movían solas, girando apenas. Y en el suelo había una marca, como una huella húmeda, alargada, sin forma definida. No era de zapato. Era como si algo pesado se hubiera arrastrado con la palma abierta. El olor cambió, a metal caliente, a sangre vieja. A la 1:15, mientras anotaba el reporte en la bitácora, noté algo en el papel. Una línea horizontal atravesaba la hoja, escrita con tinta que no era mía. Decía, de arriba no bajan, pero miran. Revisé el bolígrafo. La tinta era azul. Esa frase estaba escrita en negro. Pasé el dedo encima. Seguía húmeda. El monitor 3 se encendió solo. Mostraba una imagen en blanco y negro, el 5.º piso. Imposible.
porque ese circuito no estaba conectado. En la pantalla, un corredor con cajas cubiertas de polvo, y al fondo, una puerta entreabierta. Por debajo de esa puerta, un brillo, no de luz, de reflejo. Moví la cámara con el joystick viejo. La imagen se distorsionó, pero, por un segundo, vi algo dentro de ese cuarto. Una figura encorvada, vestida con uniforme de ingeniero, sosteniendo una lámpara. No hacía nada. Solo se inclinaba, como revisando algo en el suelo. De pronto la cámara cayó a negro. La radio crepitó otra vez, pero no con mi nombre. Esta vez era una voz femenina. Susurraba algo que no entendí. Subí el volumen y escuché una frase entrecortada. No los mires de frente. El ruido blanco volvió y la radio se apagó. Me levanté. Quería salir del edificio, pero las puertas principales estaban cerradas. No con llave, cerradas desde afuera. La linterna parpadeó. La apagué y la encendí 3 veces. La batería estaba llena. Caminé hacia el pasillo del primer piso. El aire se volvió más denso y entonces escuché el primer golpe, un clan metálico proveniente del ascensor, repetido a intervalos, como si algo golpeara desde dentro. No había electricidad suficiente para que el ascensor funcionara, pero las luces del panel estaban encendidas. Un botón destellaba. 7. El piso 7, el que no debía existir, porque el edificio solo tenía 6. El panel vibró. El sonido se repitió, cada vez más fuerte, hasta que una de las puertas del ascensor se abolló desde adentro, como si alguien o algo estuviera empujando con fuerza. Me alejé despacio, pero el golpe siguiente fue tan fuerte que la puerta se abrió medio metro. De adentro no salió nada, solo un aire caliente, con olor a gas y cabello quemado. Iluminé con la linterna. La cabina estaba vacía, pero el espejo del fondo mostraba una cosa imposible. Mi reflejo tenía el casco blanco puesto, y detrás, en el reflejo, vi otra figura, más alta, inmóvil, vestida con un overol sucio de petróleo, sin rostro. Cerré los ojos. Cuando los abrí, el espejo estaba limpio, sin reflejos ajenos, pero la puerta del ascensor ya se había cerrado sola. Esa noche no terminó. A las 3:23, mientras anotaba todo en el reporte, la radio volvió a encenderse. Esta vez solo se escuchó una respiración muy cerca del micrófono. Luego una voz baja, masculina, familiar. «No salgas». Era Mena, o eso pensé. Pero al fondo, por detrás de su voz, había otra. Repetía lo mismo, pero con desfase. «No salgas, no salgas, no salgas». Apagué el equipo. Me encerré en la caseta. El resto de la noche lo pasé mirando el reloj y esperando la luz del amanecer. Cuando llegó, las cámaras estaban todas encendidas otra vez, incluso las del 7º piso. Solo una mostraba movimiento, mi propio rostro, dormido frente al monitor. Y detrás de mí, alguien con un casco blanco, girando lentamente la cabeza hacia la cámara. Cuando amaneció, me sentía como si no hubiera dormido en semanas. Fui directo a la oficina de la empresa para entregar el uniforme. No pensaba volver a ese lugar, pero Mena no estaba. Una secretaria joven me atendió detrás de un vidrio y al escuchar el nombre del edificio se le borró la sonrisa. «¿Dices el de Pemex?», preguntó bajando la voz. Asentí. «Ah, ese contrato terminó hace meses. No hay guardias asignados allí». Le mostré el recibo de pago y el número del supervisor. Ella lo buscó en la computadora, frunció el ceño y dijo algo que me dejó helado. «Aquí no hay nadie con ese apellido». Salí sin decir palabra. La ciudad seguía igual, ruidosa, caliente, viva, pero sentía que todo sonaba un poco más lejos, como si el aire entre yo y las cosas se hubiera vuelto espeso. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos,
Escuchaba el sonido del ascensor golpeando desde adentro, como si algo quisiera salir. A las 2:11 me levanté, tomé el teléfono y marqué el número del edificio. Sí, aún lo tenía. Sonó 2 veces. Al tercer tono, alguien contestó. No habló, solo respiró. Era una respiración áspera, profunda, con un ritmo exacto al mío. ¿Mena?, pregunté. El ruido de fondo era idéntico al del generador del edificio, y entonces la voz repitió con mi propio timbre. Mena. Colgué. 2 días después recibí un sobre sin remitente. Dentro había una credencial vieja con el logo de Pemex y un nombre apenas legible. R. Mena, supervisor técnico. El plástico estaba derretido en un borde, como si hubiera pasado por fuego. No traía foto. No sé por qué, pero la guardé. Esa noche soñé que estaba de nuevo frente a las cámaras, solo que esta vez no veía los pasillos vacíos. Veía el edificio por dentro, desde otro ángulo, como si alguien más estuviera usando mis ojos. Desperté empapado en sudor. La credencial estaba sobre mi mesa de noche, y debajo una hoja doblada del cuaderno de bitácora con una fecha que yo no había escrito. Turno 3. Confirmar arriba. Intenté olvidarlo, pero cada semana algo me recordaba ese lugar. Un olor a diésel en la ropa limpia, el sonido de una puerta metálica al cerrarse en otra parte del edificio donde ahora trabajaba. Pequeñas coincidencias que se volvían insistentes, hasta que a fines de julio recibí una llamada desconocida. «Héctor», dijo una voz temblorosa, «soy Rubén, el nuevo guardia del edificio de Pemex». No recordaba haber dejado mi número. Rubén me contó que lo habían asignado hacía una semana y que le habían dado mi mismo horario. «El supervisor Mena me dijo que tú me podías explicar las reglas», añadió. Sentí que el estómago se me hundía. «¿Cómo dijiste que se llama tu supervisor?» «Mena, ¿por qué?» No respondí. Solo le pregunté si seguía encendiendo los monitores después de las 3. Hubo un silencio largo, después un susurro. Anoche vi a alguien en las cámaras y me estaba mirando directo. No tenía rostro. El ruido de la línea se distorsionó y la llamada se cortó. Intenté devolverla. El número no existía. Pasaron 3 días hasta que me decidí a ir. Llegué al edificio al atardecer. Las ventanas seguían tapiadas, pero había una luz encendida en el segundo piso. Empujé la puerta lateral. No estaba cerrada. El aire olía a humedad y aceite. Subí las escaleras con la linterna apagada, guiándome por el resplandor. En la sala de monitores todo estaba como lo recordaba, excepto una cosa. En una de las sillas había un uniforme doblado. Encima, un casco blanco. Y sobre el casco, una tarjeta con mi nombre. La linterna tembló en mi mano. En ese instante, escuché algo detrás del vidrio. Un clic suave, seguido de otro. Las cámaras se estaban encendiendo una por una. Me acerqué al monitor. El número 7 estaba activado. Mostraba la cabina del ascensor. Dentro había una figura encorvada cubierta de sombra. Parecía sostener algo. Acerqué la vista. Era una linterna igual a la mía, apuntando hacia abajo. El reflejo de la luz reveló un rostro, el mío, o al menos algo con mi cara. El monitor parpadeó y cambió de ángulo. Ahora mostraba la sala donde yo estaba, desde arriba. Pude verme en tiempo real, frente a la pantalla, respirando agitado. Detrás de mí, en la imagen, el casco sobre la silla empezó a moverse solo. Giró lentamente hasta quedar apuntando hacia la cámara, y justo cuando di un paso atrás, la luz del monitor se apagó. El sonido volvió, esta vez desde el ascensor. Golpes secos, rítmicos, como antes. Bajé corriendo las escaleras hasta el vestíbulo. La puerta del ascensor estaba entreabierta, igual que aquella noche. Un aire caliente y húmedo salía desde dentro. No tenía que mirar. Sabía que lo que estaba adentro no era para mí, pero escuché mi nombre, dicho con mi voz.
Héctor, ya estás arriba. Entonces el panel se iluminó, el número 7 brillaba, y el ascensor empezó a subir, aunque yo estaba afuera. No recuerdo haber salido del edificio, solo que desperté en mi casa, sin zapatos y con el uniforme cubierto de polvo. El teléfono sonó al mediodía siguiente. Una voz femenina me habló con tono de rutina. «Buenos días, señor Olivares. Llamamos de la empresa para confirmar que aceptará el turno de esta noche». «¿Qué turno?» «El del edificio de Pemex, nivel 7». Colgué sin contestar. En ese instante sentí un golpe seco en la puerta de mi departamento. Fui a mirar por la mirilla. Nadie. Solo una tarjeta en el suelo. R. Mena, supervisor técnico. Debajo, escrita a mano con marcador negro. Turno confirmado. No sé por qué no quemé esa tarjeta. Quizás porque aún necesitaba una explicación, algo tangible que me dijera que todo lo que vi no era más que una confusión. O tal vez porque, en el fondo, sentía que si la destruía algo, vendría a buscar lo que era suyo. Desde esa llamada, el sueño se volvió imposible. Cada noche, a la misma hora, el ventilador del techo se detenía por un segundo y escuchaba un zumbido leve, idéntico al de las cámaras del edificio. Era como si un fragmento del sonido se hubiera pegado a mi oído. A las 3 en punto, siempre, el ruido se mezclaba con algo más, una voz al borde del susurro. A veces decía mi nombre, otras no decía nada reconocible, solo un ritmo, una cadencia que imitaba mis respiraciones. Probé dormir con tapones, con música, con pastillas. Nada cambió. Una noche de agosto decidí volver, no por valentía, sino por hartazgo. Si todo eso tenía que acabar, prefería que fuera allí donde empezó. Llegué al edificio con una linterna nueva, un celular grabando y una botella de agua bendita que me dio mi madre, aunque nunca le conté la verdad. La fachada seguía igual, muros ennegrecidos, vidrios rotos y ese letrero torcido con el logo de Pemex oxidado. La puerta lateral cedió con el mismo chirrido de siempre. El interior olía a moho, pero también a otra cosa, a sudor viejo, a caucho recalentado. Encendí la linterna. Cada paso levantaba una nube de polvo que se arremolinaba, formando figuras que se disolvían al instante. Pasé junto al ascensor y noté que el panel seguía encendido. El número 7 brillaba débilmente. Ningún generador debería estar activo, pero el aire vibraba con esa energía invisible que precede a una tormenta. Presioné el botón. Nada. Golpeé la puerta metálica y entonces escuché el primer clang. Uno solo, suave, como respuesta. Subí por las escaleras. El eco de mis pasos no coincidía con el ritmo del suelo. Había un paso de más, un sonido que seguía justo detrás, siempre con un ligero retraso. No quise voltear. Al llegar al cuarto piso, el aire se volvió más caliente, cargado, como si el edificio entero respirara. De pronto, el foco del pasillo se encendió solo, lanzando una luz amarilla parpadeante. Al final del corredor, una sombra se proyectaba en la pared. Era una silueta con casco, pero el casco se movía despacio, girando en dirección contraria a la cabeza, como si el cuello no lo sostuviera. Me quedé mirando sin moverme. La sombra dio un paso hacia adelante, pero ningún cuerpo la seguía. Solo la sombra se movía. Subí un piso más. El quinto estaba vacío, cubierto de polvo y papeles viejos. Encontré una oficina con un pizarrón repleto de nombres y fechas, algunos tachados con marcador rojo. El último nombre era el mío. A su lado, escrito con una letra temblorosa, una palabra, activo. No me quedé a leer los demás. Una vibración recorrió el suelo, leve pero constante. Parecía provenir del ascensor. Bajé corriendo, pero al llegar al segundo piso vi que las puertas estaban abiertas. La cabina estaba vacía, iluminada con una luz fría. Dentro, en el espejo, no me veía a mí mismo. Solo veía el pasillo detrás y en el pasillo una figura parada, inmóvil,
con el casco blanco en la mano. Di un paso atrás y el reflejo hizo lo mismo, pero con un segundo de retraso. Ahí comprendí que no era un reflejo, era una imagen que imitaba mis movimientos, un intento de parecer yo. De repente el ascensor se cerró y comenzó a subir. El ruido de los cables tensándose llenó el aire. El marcador digital avanzaba. 3, 4, 5, 6, 7. Luego, el sonido metálico de algo golpeando desde dentro. Un grito sordo y silencio. El panel se apagó. Solo quedó la vibración bajo mis pies, un pulso bajo casi orgánico. Me alejé corriendo hacia la salida. Pero al llegar al vestíbulo, la puerta principal estaba cubierta con cinta amarilla y un cartel nuevo. Propiedad federal. Acceso restringido. Detrás del vidrio vi un movimiento. Una sombra caminando en dirección contraria, alejándose hacia los pisos superiores. El reflejo del casco blanco brilló un instante antes de perderse en la oscuridad. No recuerdo bien cómo salí, solo que al cruzar la calle, las luces del edificio se encendieron todas al mismo tiempo. Las 13 ventanas visibles quedaron iluminadas con una claridad blanca, antinatural, y detrás de cada una figura idéntica a la que vi en el monitor aquella primera noche, sin rostro, con el casco inclinado hacia abajo. El ruido del generador retumbó una última vez y todo quedó a oscuras. Sentí que el aire cambió, como si algo hubiera exhalado profundamente después de años. Desde entonces, no hay noticias del guardia nuevo, ni de Mena, ni de la empresa. El número del contrato desapareció de todos los registros, pero cada tanto, a las 3 en punto, el teléfono suena una sola vez y se corta. Cuando atiendo, solo escucho el zumbido viejo del generador, mezclado con una respiración idéntica a la mía. No volví a ese lugar, pero sé que alguien sigue haciendo el turno, porque una semana atrás, en las noticias locales, vi un titular pequeño: Guardia desaparece en edificio cerrado de Pemex. La imagen mostraba el casco blanco, tirado frente a la puerta. Debajo, una tarjeta manchada con un nombre nuevo. No el mío, no el de Mena. Uno que no debería existir. Y en ese momento lo entendí todo. El 7º piso no está arriba. Está detrás de donde estás ahora. Hay historias que terminan, pero otras solo cambian de túnel. Y si lo que acabas de escuchar te pareció oscuro, espera a oír esto. Vamos con otro relato de horror, uno que todavía se mueve bajo los pies de millones de personas cada día. No viajes solo si alguna vez escuchaste frenos donde no hay estación. Si oyes un andén vacío responderte con eco, no te asomes. Baja un punto el volumen ahora y asegúrate de que la puerta detrás de ti esté bien cerrada. Me llamo Raúl Domínguez, tengo 38 años y trabajo como conductor del metro de la Ciudad de México desde hace más de una década. Esta historia ocurrió en 2017, en los tramos de maniobra nocturna entre La Raza y Hidalgo, cuando los trenes viajan vacíos y solo quedamos los que movemos el sistema dormido. Abajo, la ciudad no tiene ruido, solo un aire tibio y húmedo que huele a aceite y polvo caliente. Todo empezó con un detalle que parecía nada: el marcador KM7+340, que siempre había estado a mitad del túnel, una noche amaneció unos centímetros desplazado. Es imposible. Está atornillado al concreto. Pensé que había memorizado mal su posición, pero después volvió a pasar. Y la tercera vez, además del cambio, el viento del túnel sopló en sentido contrario, como si algo muy grande hubiera respirado desde el fondo. En el siguiente turno, un semáforo interno parpadeó en amarillo intermitente justo en una sección donde no debía haber energía. Esa luz solo se enciende cuando un tren avanza adelante, y no había nadie más en la línea. «Raúl, mantén velocidad de seguridad y no te detengas», ordenó el control. Obedecí, aunque el tono del operador me heló. Al avanzar, lo vi.
una abertura en la pared, un hueco que nunca estuvo ahí. No era una estación, ni una salida de emergencia. Era una boca negra, como si el concreto se hubiera podrido hacia adentro. ¿Esa conexión está en plano?, pregunté por radio. El silencio duró 3 segundos. Luego, una voz distinta, más baja, respondió: «No mires, sigue derecho». No sé por qué, pero esa voz no era la del operador. El aire cambió de golpe, trayendo un olor imposible en el metro, madera húmeda y humo de vela vieja. Sentí un escalofrío sin frío. Seguí el tramo mirando de frente, pero por el rabillo del ojo vi que el borde del hueco vibraba como si respirara. De pronto, el odómetro marcó un salto que no existe. Del 7 Puls 380 pasé directo al 7 Puls 500, sin que el tren diera curva ni acelerara. Fue como si durante 2 segundos hubiéramos pasado por un lugar sin espacio. No dije nada. En el metro, el silencio es autoprotección. Quien habla demasiado termina con cambio de línea o con licencia médica por agotamiento nervioso. A los pocos días, mientras hacía la misma ruta, el interfón del tren sonó. Era raro. Nadie lo usa de madrugada. Contesté: «Base, aquí Raúl». Del otro lado, una voz femenina respiró y dijo: «Si ves gente, no pares». Y la comunicación se cortó. Avancé despacio. A lo lejos, el semáforo volvió a parpadear. Cuando llegué al punto, el hueco seguía allí. Pero esta vez había una luz adentro, como una lámpara colgando que temblaba con cada ráfaga. No podía distinguir nada más, pero escuché claramente el sonido de frenos y puertas automáticas, como si un tren acabara de llegar a una estación inexistente. Mi corazón se detuvo. Ningún convoy circulaba en ese tramo. El tablero del tren vibró solo y por un instante los indicadores de puertas se encendieron. Abrir, cerrar, sin que yo tocara nada. Una ráfaga de aire entró por las rendijas, cálida, con olor a madera. Esa madrugada, el jefe de línea me esperaba en el andén. No me preguntó nada, solo me dio la planilla y dijo sin mirarme: «Si escuchas que anuncian estaciones que no existen, mantén el tren en marcha». No supe qué contestar. Él se alejó, persignándose con la mano que ocultó detrás del bolsillo, como si el gesto debiera ser discreto. La siguiente noche lo confirmé. Mientras cruzaba el mismo tramo, la voz del altavoz interno del tren, esa voz femenina antigua que ya no usamos, anunció: «Próxima estación». Y después pronunció un nombre que no está en ningún mapa. Mi cuerpo se tensó. El aire se volvió pesado, como cuando se detiene entre túneles. Y justo entonces, el tablero cambió de color. Verde libre. Pero yo no había recibido autorización para seguir. El tren avanzó por sí solo. No sentí vibración, no sentí metal bajo las ruedas, solo silencio. El cronómetro del panel se detuvo en 3:00 exactas y luego todo volvió. El túnel, el ruido, las luces. Cuando llegué al taller, el ingeniero de turno me miró sin sorpresa. «¿Te tocó el hueco?», preguntó. Asentí. «Pues ya sabes, no lo mires cuando respire». Desde esa semana, cada vez que paso por ese tramo, el marcador 7 Puls 340 está unos centímetros más cerca del siguiente poste. Y a veces, cuando el tren se detiene, el aire huele a pino viejo y humedad, como si una estación de madera se hubiera construido ahí abajo, donde nadie puede verla. Hay noches en las que los rieles vibran aunque no pase tren. Y si uno se queda callado, puede escuchar un eco muy tenue que viene del hueco, un altavoz lejano anunciando una estación que nunca existió hasta que alguien la nombra. A veces pienso que el metro es como un organismo. Respira, se contrae, tiene arterias, murmura cuando duerme. Y en toda criatura viva hay partes que no deberían tocarse. Eso me vino a la mente cuando, al iniciar mi turno del martes siguiente,
El supervisor técnico se acercó con una carpeta bajo el brazo. No me saludó, solo apoyó los dedos sobre el borde del plano. «No pases por el tramo entre el 7 y el 8 esta noche», dijo. «Están revisando humedad». Asentí, aunque sabía que era mentira. La humedad no se revisa a las 3 de la mañana. Cuando subí al tren de maniobras, el sistema ya mostraba la orden: recorrido parcial hasta el 7. Todo lo demás en rojo, y sin embargo, la ruta automática seguía marcando el trayecto completo, como si el tren, por su cuenta, quisiera continuar. A las 2:47, el túnel me recibió con ese olor otra vez, madera mojada y metal viejo. El marcador 7+340 brillaba más que nunca, casi blanco. Pasé de largo, pero unos metros después, el control de puertas parpadeó 2 veces. Solo lo hace cuando alguien presiona desde afuera. «Base, aquí, Raúl. Tengo señal en puertas». «Recibido, Raúl». Pausa. «¿Dónde estás?» «Entre 7 y 7,300. No debería haber corriente ahí». «Pues la hay». La radio se llenó de un ruido de fondo. Un segundo más tarde, mi propia voz salió del altavoz. «Raúl, no pares». Me quedé helado. Miré la radio. Nadie hablaba. Era mi voz reproducida desde dentro del túnel. El semáforo cambió a amarillo y el tren empezó a frenar solo. Toqué la palanca, pero no respondió. El boquete estaba ahí otra vez. Más ancho, más profundo. Dentro se veía un reflejo como de agua que se mueve con respiración, y por primera vez se escucharon pasos. No eran ecos metálicos, sino suela sobre tierra húmeda, rítmicos, cercanos. El sonido avanzó hasta el borde del hueco y se detuvo. La lámpara de emergencia del tren titiló una vez y se apagó. Solo quedó la luz débil que salía del túnel imposible. Entonces vi una silueta. Estaba de perfil, quieta, con algo que parecía una linterna de mano antigua. La levantó despacio. Su luz no alumbraba hacia afuera, sino hacia adentro, hacia donde yo estaba. Y por un instante creí ver mi propio uniforme reflejado, con un parche viejo que ya no usamos. «Vas, tengo...» intenté decir. Pero la radio emitió un pitido agudo y luego un eco. La voz que contestó fue la mía, otra vez. «No lo mires cuando respire». El tren se sacudió. Sentí una vibración debajo del piso, un golpe seco. Los focos del tablero se apagaron todos menos uno. Puerta izquierda abierta. Miré al costado. La puerta estaba cerrada, pero el sensor la leía abierta. Y el viento empezó a entrar. Era un viento irregular, como si algo inhalara y exhalara muy cerca, invisible. Apreté el freno manual. Nada. El tren seguía avanzando solo, despacio, directo al hueco. El olor a humedad se volvió insoportable, mezclado con ozono y sangre vieja. La presión en los oídos cambió, como si estuviéramos bajando de altitud. Entonces del túnel emergió una mano. No salía de un cuerpo. Parecía brotar del aire mismo, blanca y cubierta de polvo. Se apoyó sobre el marco del vagón. Los dedos temblaban como si reconocieran el metal. Me eché hacia atrás, pero no grité. Solo escuché mi respiración acelerada y el tic-tac del reloj del tablero. 3.0 en punto. La mano se retiró, y con ella el hueco se cerró como una pupila. Todo quedó oscuro un segundo y el tren se detuvo en seco. Cuando la energía volvió, estaba a 20 metros del andén de Hidalgo. El tablero mostraba la hora normal, los sistemas operativos. Parecía que nada había pasado, excepto por una marca nueva en la pintura del vagón, una huella de 5 dedos impregnada en negro con un borde húmedo. Tocarla me dejó olor a madera podrida en las manos. Al entregar el tren, el jefe me observó en silencio. No hizo preguntas, solo dijo: «Ya te habló». «¿Qué cosa?» «El túnel. A todos nos habla alguna vez, pero pocos contestan.
Esa noche no dormí. Al amanecer, busqué en los archivos técnicos viejos del metro. Entre planos amarillentos encontré una hoja incompleta. Proyecto de expansión línea 3. Estación intermedia, San Pedro. Nunca se inauguró, nunca se reportó, pero la cota exacta coincidía con el KM 7/340. Desde entonces paso por ese tramo con los ojos cerrados. Hay veces que el tren acelera solo, aunque mantenga el freno, y cada vez que escucho el altavoz femenino anunciar próxima estación, mi corazón se detiene, esperando oír ese nombre que nadie debería recordar. Porque cuando lo dice, la vibración en los rieles cambia, y el túnel parece contestar con un suspiro largo, como un gigante dormido que se acomoda para no despertar del todo. Dicen que las líneas del metro se cruzan debajo de la ciudad como venas, pero algunas conectan con algo más profundo que los talleres, un lugar donde la luz se apaga y sigue corriendo el sonido, un espacio que respira cuando todos dormimos arriba. Yo ya no conduzco. Ahora trabajo en mantenimiento superficial, reparando puertas en andenes abiertos, y aún así hay noches en las que el viento del túnel sopla hacia mí, trayendo un eco lejano que repite mi nombre. Han pasado casi 4 años desde aquella noche, y aunque dejé el puesto de conductor, cada vez que paso cerca de una entrada del metro, siento que el suelo vibra distinto, como si debajo algo siguiera en movimiento. A veces escucho un rumor, muy bajo, que se confunde con los motores de la ciudad, pero no lo es. Es como un susurro metálico, repetido, con ritmo de respiración. Hace poco, durante un mantenimiento en la estación La Raza, encontré algo que no debía estar ahí. Un cartel oxidado, del tamaño de una mano, encajado entre los rieles viejos. Tenía grabadas las letras SP, el mismo nombre de la estación que nunca existió. Intenté ignorarlo, pero cuando levanté la vista, vi que el marcador 7/340 ya no estaba en su lugar. Desapareció del túnel, como si nunca hubiera existido. Una madrugada, un amigo del sindicato, que aún conduce trenes nocturnos, me buscó alterado. «Raúl, ¿tú conocías una estación llamada San Pedro?», preguntó sin saludar. Sentí el estómago vaciarse. ¿Por qué? Porque anoche, al pasar el tramo del 7, el sistema le puso ese nombre en pantalla. Decía, deténgase, San Pedro en prueba, y no hay obras ahí. Ninguna. El jefe de línea le dijo que no preguntara. No respondí. Solo vi cómo se frotaba los brazos como si tuviera frío, y supe que lo había sentido. Esa tensión del aire antes de que algo aparezca. Esa respiración que no es tuya. Desde entonces, otros 2 operadores han renunciado. Uno de ellos dejó el tren en medio del túnel y salió caminando a oscuras, sin radio, sin casco, sin nada. Lo encontraron desorientado, con la ropa húmeda y las manos manchadas de polvo negro. Decía haber visto una hilera de lámparas encendidas en la pared, guiándolo hacia la estación vieja. Pero en el reporte oficial se anotó: episodio de estrés extremo. Yo le creo, porque cuando alguien vuelve con esa mirada, no está mintiendo. He intentado borrarlo de mi cabeza, pero incluso fuera del metro, el fenómeno me sigue. Una noche tomé un taxi. El conductor era un hombre mayor, callado, con la gorra baja. Al pasar por debajo del viaducto de Vallejo, bajó el volumen del radio y dijo: «Yo manejé trenes hace años, joven». «¿Sí?», respondí. «Sí, línea 3». Y antes de que yo pudiera decir algo más, añadió sin mirarme: «No mire cuando respire». Mi piel se erizó. No podía saberlo. No debía saberlo. Últimamente sueño con ese túnel. En el sueño, el tren no avanza sobre rieles, sino sobre algo blando, como si el suelo tuviera pulso. Las luces parpadean en secuencia y se escuchan pasos paralelos al vagón, como si alguien caminara a mi lado. Pero lo peor no es eso.
Lo peor es que, al final del túnel, hay una estación iluminada, limpia, silenciosa, con paredes de madera y carteles antiguos. Una voz femenina dice por los altavoces: «Bienvenido a San Pedro, final de trayecto». Y ahí me despierto, empapado en sudor, con un olor a humedad que no debería estar en mi habitación. Hace una semana, un nuevo supervisor me pidió revisar un fallo en una puerta de emergencia del túnel de maniobras. Cuando bajé, el aire tenía ese mismo olor a madera. Seguí el pasillo hasta el panel eléctrico y al alumbrar la pared vi algo escrito con marcador: «No todos los trenes vuelven a salir». Detrás de mí sonó un chasquido metálico. El viento sopló, trayendo un eco que no pertenecía a ningún túnel, el sonido de un tren frenando, y luego puertas abriéndose. Apagué la linterna. Esperé en silencio. El aire vibraba con una respiración lejana, acompasada, humana. Pero cuando encendí la luz otra vez, el pasillo estaba vacío. Solo quedaba la sensación de haber estado observando algo que también me observaba. Esa noche, al volver a casa, encendí el televisor solo para tener ruido. El reloj marcaba 3 euros. Y justo cuando el noticiero cambió de bloque, una interferencia llenó la pantalla. Una imagen de vagones antiguos, color sepia, con pasajeros inmóviles mirando hacia la cámara. Por un instante pude distinguir mi cara entre ellos. Luego la señal volvió. Apagué el televisor. El silencio pesaba tanto que dolía, y desde el pasillo sentí un aire tibio soplar, igual que aquel en el túnel. No supe si provenía de una ventana o de otra cosa. Ahora escribo esto desde mi habitación, con la ventana cerrada y el reloj digital parpadeando 3:00. En la calle no hay tráfico. Solo ese rumor bajo, casi imperceptible, como si una enorme corriente de aire pasara por debajo de la ciudad, llevando algo que todavía respira. Si alguna vez tomas el metro de noche y entre estaciones notas que la luz se vuelve más cálida, como si el concreto se transformara en madera, no mires por la ventana. Solo espera. Y si escuchas un altavoz antiguo anunciar una parada que no reconoces, mantente en silencio. Porque si respondes, tal vez el tren se detenga en un lugar del que nadie ha regresado. Algunos ruidos no viajan por el aire, sino por la memoria. Y aunque apagues la luz o cambies de casa, hay sonidos que te siguen, esperando el momento exacto para volver. Si creías que el horror se quedaba bajo tierra, te equivocas. El siguiente relato ocurre arriba, entre paredes comunes, en una casa cualquiera, en una colonia cualquiera. Una historia que todavía sucede cada noche cuando alguien escucha 3 golpes suaves en el cristal. Prepárate. Vamos con otro relato de horror. Me llamo Carolina Méndez. Soy maestra de primaria en Puebla y esto empezó en 2022, cuando me mudé con mi hija Sofía, de 6 años, a una pequeña casa en la colonia El Mirador. Era un lugar tranquilo, de esos donde las vecinas se saludan por la ventana y los perros ladran solo por costumbre. La casa tenía 2 habitaciones y un jardín trasero con un limonero joven. Nada parecía raro. Al contrario, después de un divorcio largo, sentí que por fin podía respirar. La primera noche, mientras desempacábamos, Sofía señaló la ventana de su cuarto. «Mamá, ese niño me miró», dijo sin miedo, como si contara algo cotidiano. Miré hacia afuera. Solo vi el reflejo del pasillo. «No hay nadie, hija». «Sí hay», me sonrió. Pensé que era cansancio o imaginación. Le cerré las cortinas y seguimos. Esa fue la primera vez que lo mencionó. Los días pasaron tranquilos. Por las mañanas enseñaba en la escuela, por las tardes ayudaba a Sofía con las tareas, pero cada noche, exactamente a la 1:23, escuchaba 3 golpecitos suaves en el vidrio.
no fuertes, apenas un toc, 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 que sonaba más adentro que afuera. A veces iba hasta la ventana, abría las cortinas y no veía nada. El limonero se movía con el viento, el farol del poste parpadeaba y nada más. Una madrugada, Sofía apareció en mi cama temblando. «Mamá, no quiero dormir ahí», susurró. «¿Por qué?» «Porque el niño me pidió que jugara». «¿Qué niño?» «El de la ventana». Intenté tranquilizarla, pero a la noche siguiente el sonido volvió. Toc, toc, toc. Abrí de golpe las cortinas y por primera vez vi la huella, una marca pequeña, como de mano húmeda, justo en el cristal. Pensé que sería condensación o algo natural, pero cuando pasé un trapo, la mancha seguía fría y el olor a tierra mojada llenó el cuarto. Eran las 1:23. Al día siguiente hablé con una vecina, doña Marta, una mujer mayor que vivía 2 casas más allá. Cuando le conté, me miró sin sorpresa. «¿Dónde dijiste que vives? ¿La casa con el limonero?» «Sí». «Ah», suspiró. «Antes vivía ahí una familia con un niño de tu hija. Se llamaba Matías. Se escapaba por la ventana para jugar en el jardín. Una noche llovió y, bueno, el pozo del fondo estaba destapado. No supe qué responder». Doña Marta bajó la voz. «Dicen que desde entonces a veces lo escuchan, pero no le hables. Si toca, déjalo. Solo se va si nadie responde. Esa advertencia me acompañó todo el día». Llegó la noche, y aunque cerré todo con llave, el sonido regresó. Toc, toc, toc. Sofía dormía en mi cama. Yo estaba en la sala, mirando la puerta del pasillo, sintiendo que el aire se espesaba. El reloj marcó la 1:23 exactas. El golpeteo volvió, más lento, como si esperara una respuesta. Y sin saber por qué, di un paso hacia la ventana. El vidrio tembló. Entonces, desde afuera, se dibujó otra huella más pequeña que la mía, con los dedos abiertos, marcando justo donde yo estaba parada. Retrocedí. El aire olía a humedad y a metal, como cuando llueve sobre tierra cerrada. Y desde el fondo del jardín, el limonero se movió, aunque no soplaba viento. Esa noche casi no dormí. Al amanecer, fui al fondo del patio. Entre la hierba, cerca del limonero, encontré un círculo hundido, como si la tierra respirara. Debajo, una tapa de cemento agrietada. No sé por qué, pero sentí que algo ahí abajo seguía húmedo, vivo. No la toqué. Solo regresé adentro y cerré con llave. Desde entonces, cada madrugada, el sonido sigue. 3 golpes suaves. Siempre a la misma hora. Y cada vez la marca en el vidrio está más alta, como si quien toca fuera creciendo. Una noche, cansada del miedo, decidí enfrentarme. Apagué todas las luces y me senté frente a la ventana, esperando. El reloj digital cambió a 1:22. El silencio era tan profundo que escuchaba el zumbido del cableado. Toc, toc, toc. El sonido me atravesó el pecho. La huella apareció del otro lado, y esta vez no era una sola. Eran 2 manos, una junto a la otra, marcadas con agua turbia. Y entre ellas algo se movía, una sombra pequeña, ondulante. No pude gritar, solo respiré. Y entonces, del otro lado del cristal, algo también respiró. No recuerdo haber abierto los ojos después de eso. Solo sé que amanecí en el sofá con las cortinas cerradas y un vaso roto en el suelo. Sofía dormía profundamente, sin señales de haber despertado. Por un momento pensé que lo había soñado todo, hasta que vi las huellas secas en el vidrio. Ahora había 5, alineadas en fila, como si algo hubiese intentado trepar hacia adentro. El olor a humedad seguía ahí, aunque el día estaba despejado. El limonero se veía normal, pero su tronco tenía marcas pequeñas, como de uñas. Me obligué a no pensar. Salí a trabajar, fingiendo normalidad. Durante el recreo, una de mis alumnas, una niña silenciosa llamada Marifer, me miró y dijo: «Maestra,
¿Por qué el niño que vive con usted no va a la escuela? Sentí que el aire se me detuvo en el pecho. ¿Qué niño?, pregunté. El que se asoma detrás de la ventana cuando usted me saluda. No supe qué decir. Sonreí torpe, fingí no entender y seguí con la clase. Pero cuando regresé esa tarde, la sensación de ser observada me acompañó desde la puerta. No había nadie dentro, y sin embargo, las cortinas de la habitación de Sofía estaban abiertas, y el cristal tenía una marca nueva, una huella desde adentro. Esa noche dormimos juntas otra vez. Desperté a las 1:23, como si mi cuerpo lo supiera. El sonido volvió. Toc, toc, toc. Pero esta vez no provenía de la ventana. Venía del pasillo. 3 golpes secos contra la pared, avanzando despacio hacia el cuarto. Encendí la lámpara. Nada. El silencio volvió, grueso, inmóvil. Entonces, Sofía abrió los ojos y murmuró medio dormida. Mamá, ya entró. Su voz me heló la sangre. La abracé sin responder. El aire se volvió frío y el olor a tierra mojada inundó la habitación. A lo lejos se escuchó un goteo, como si alguien hubiera salido del agua. A la mañana siguiente llamé a un albañil para revisar el jardín. Le pedí que sellara el pozo del fondo con concreto nuevo. Cuando quitó los restos de la tapa vieja, un vapor húmedo salió del hueco. El hombre retrocedió y se santiguó. Aquí abajo hay algo raro, señora, dijo, como si la tierra estuviera tibia. Le pedí que no siguiera, le pagué y lo eché de ahí. Esa noche, por primera vez, no escuché los golpes. Dormimos tranquilas. Pensé que todo había terminado, pero al amanecer, el concreto fresco del pozo tenía 3 huellas pequeñas. No estaban marcadas con pies ni con manos. Eran circulares, como de nudillos mojados. Los días siguientes, Sofía empezó a cambiar. Comía menos, hablaba menos, dibujaba figuras pequeñas con tiza blanca, un niño sin rostro, parado bajo un árbol. Un día la vi en el jardín, parada frente al limonero, moviendo los labios. ¿Con quién hablas?, pregunté. Con Matías, respondió sin girar la cabeza. ¿El niño de la ventana? Sí, dice que ahora vive aquí. La tomé de los brazos. Su piel estaba helada, pero sonreía, ausente. La llevé adentro y cerré con llave. Esa noche puse una silla contra la puerta, por si acaso. A las 1:23 los golpes regresaron, pero esta vez venían del interior del closet. Toc, toc, toc. El aire se llenó del olor a humedad vieja como agua estancada. Sofía dormía. Yo me acerqué con el corazón desbocado y abrí de golpe las puertas. Nada, solo ropa colgada y oscuridad. Pero del fondo del closet se escuchó una respiración leve, infantil. Me agaché, temblando, y vi algo moverse, una mano pequeña, del color del barro, que se retiró lentamente entre las sombras. Retrocedí, cerré las puertas y empujé la cómoda contra ellas. No volví a dormir. El resto de la noche fue un silencio húmedo que olía a pozo abierto. Al amanecer, Sofía no estaba en la cama. La encontré en el jardín, descalza, con la mano apoyada sobre el concreto sellado. Sus dedos estaban manchados de lodo. Cuando la levanté, murmuró: «Ya no toca, mamá. Dice que ahora está adentro». La abracé sin responder, sin saber qué más hacer. Esa fue la última noche que dormimos en esa casa. Nos mudamos al día siguiente, dejando todo atrás. Hoy vivo en un departamento pequeño, lejos de El Mirador. Sofía ya no habla de Matías. Pero algunas noches, justo a la 1:23, el reloj digital parpadea 3 veces y el vidrio de la ventana se empaña desde afuera aunque no haga frío. Entre la neblina se forma la silueta de una mano diminuta, abierta y debajo, escrita con un trazo torpe, la palabra «juega». Nunca respondo. Solo cierro los ojos y espero a que se disuelva. Porque aprendí algo.
Hay cosas que no buscan hacerte daño, solo quieren que alguien las escuche, pero si las escuchas demasiado, terminan quedándose contigo. Esto fue Cráneo Rojo, donde la mente piensa incluso después de morir.